and monitor display, we redesigned everything. Piezoelectric single crystal technology is applied to both convex and sector transducer elements. The excellent piezoelectric properties of single crystals are used to generate ultrasound with high sensitivity and wide bandwidth. CMUT, using next-generation silicon wafer technology, was put into practical use for the first time in the world by us. CMUT technology reduces the ultrasound pulse degradation. With super wide frequency bandwidth and high sensitivity, the enhanced resolution is maintained in the far field. 4G CMUT offers a one-probe solution for a broad range of ultrasound examinations. The technology for Arietta 850 realizes significant signal-to-noise improvement and reduces focal dependency while providing excellent penetration at higher frequencies. E-focusing offers a real-time display not modified by image processing, high definition, and sensitivity. Carving imaging is an advanced technology to enhance tissue structure visibility. Its stable imaging with less patient dependency helps to achieve clearer images with less noise. The Arietta 850 has a Buenas noches para todos. De parte de Taichi Holdings, Fujifilm Latinoamérica, les damos la bienvenida y retomamos los webinars con AMPM. Buenas noches, doctora Lena Pari. Buenas noches, Camilo, bienvenidos. Muchas gracias también a Camilo, que está en Colombia, Fujifilm, por el auspicio a los webinars de AMPM. Bienvenidos todos. Agradecemos también al doctor Guillermo, a la doctora Dulanto. Y antes de que se sigan conectando, porque ya tenemos 50 conectados, queremos hacer una pequeña descripción de lo que va a ahora la Junta Directiva de AMPM. No sé si me escucha bien, Camilo. Se escucha perfecto, doctora. Ya, voy a compartir pantalla para que podamos ver qué estamos haciendo ahora. Unos 5 minutitos. ¿Se ve mi pantalla? Correcto. Sí, Lena, se ve bien. Muy bien, Jessita. Buenas noches, amigos, bienvenidos. Tenemos conectados de varios países, de Argentina, Ecuador, tenemos médicos de Paraguay, de El Salvador, conectados de Perú y de Argentina. Antes de presentar al magnífico doctor Guillermo Zulaya y la charla que queremos que ustedes escuchen, AMPM siempre tiene ese concepto de que el conocimiento se debe compartir, el conocimiento es de todos y ahora con toda la modalidad virtual está más al alcance de nosotros ahora. Recordemos que la Junta Directiva estamos ya cambiando, ahora vamos a mencionar hasta nuestra nueva presidenta, nuestra nueva magnífica presidenta Judith Dulanto, pero solo recordarles que AMPM nació en el 2020 y ha crecido poco a poco, como toda sociedad nueva empezó gateando, ahora ya empezó a dar sus primeros pasos. La primera Junta Directiva la presidí yo, y bueno, queríamos decir que AMPM se creó y ya está inscrito en registros públicos, tenemos el logo, está inscrito en Indecopy por más de 10 años, hemos hecho seminarios de inauguración, webinars cada 15 días, luego mensualmente, hemos hecho 3 cursos virtuales internacionales, tenemos nuestro canal de YouTube y tenemos médicos asociados de Paraguay, Chile, El Salvador, Bolivia, Ecuador y Perú. Hemos hecho un taller internacional este año y dos congresos internacionales. Cuando ni una sociedad creo que hizo el año pasado un congreso presencial, la AMPM lo hizo con todas las medidas de bioseguridad y hemos empezado a hacer casos clínicos para los asociados. Este es nuestro primer webinar presencial, que lo hicimos también en la Clínica UNA. Luego hemos hecho el primer congreso internacional, aparte de los virtuales, donde hemos tenido también muchos inscritos. También hemos hecho este año un taller presencial, todos los profesores trabajaron muy bien, el doctor Zárate, la doctora Dulanto, también tuvimos un invitado, un profesor Iván Matos, el doctor Huerta, estuvimos en el taller con muy buena acogida. Miren, acá tenemos muchos alumnos,
Y nuestro último evento fue el congreso, el segundo congreso presencial de AMPM, donde contamos con los mejores profesores de Latinoamérica que vinieron aquí, el doctor Monres, el doctor Guillermo Azulay, el doctor Gonzalo Serrano. Ahí también faltan varios profesores nacionales que vinieron con nosotros. También estuvo invitado el doctor Juan Jorge Mendoza de México. Y se hicieron demostraciones, tuvimos una acogida muy buena. Y les agradecemos ahora por continuar conectándose en estos webinars que vamos a seguir haciendo mensualmente. Ahora quiero presentar a nuestra nueva presidenta, la doctora Judith Dulanto, que va a estar con la directiva, ocupando diferentes cargos. Le deseo muchos éxitos a Judith, sé que lo va a hacer muy bien, es una mujer muy talentosa, una profesional excelente y una buena persona. Judith, te deseo los mejores de los éxitos en esta nueva gestión, que te espera un gran reto. Y antes de presentar a Guillermo, no sé si quisieras decir algunas palabras. Bueno, Benita, gracias por la presentación. Amigos todos de AMPM, somos una gran familia, como ya se dijo, una oportunidad. Y bueno, empezamos unos 2 años más. Esperemos que con la voluntad de Dios todo vaya bien. Y nada, fortalecer más los lazos académicos entre cada uno de nosotros, de los diferentes países. Ustedes ya saben, y como ya dijo Elena, el conocimiento es para compartirlo, no se puede guardar, porque cada día se va innovando y vamos aprendiendo de las diferentes áreas. Eso es lo que desean PM, lograr una interconexión entre las diferentes áreas, no estar cada uno por su lado y poder atender a nuestros pacientes con gran calidez y gran eficiencia. Bueno, para mí no hay nada más que estamos honrados con la presencia de Guillermo Azulay, el profesor de Argentina, que nuestros asociados y todo el público que ha asistido a los congresos ha pedido unánimemente que por favor vuelva a dictar las clases. Está comprometido, Guillermo. Elena a dar su charla, porque todas las personas las están... Por mentir se corta el audio, ¿viste? No. Muy bien, y voy a presentar a Guillermo, ya que lo has presentado, el doctor Guillermo Azulay. Para los pocos que no lo conocen, la mayoría lo conocen y es muy querido aquí en Perú, y bueno, ahora tenemos médicos de varios países, y ya estamos con 70 participantes. Es un médico especialista en diagnóstico por imágenes, trabaja en el Hospital Alemán y en el Centro de Diagnóstico Enrique Rossi también, encargado del área de intervencionismo musculoesquelético del Hospital Alemán, miembro del capítulo de musculoesquelético de la Sociedad Argentina de Radiología. Ha presentado muchos trabajos en congresos nacionales, internacionales, tiene un certificado de mérito en el RSNA y un premio de Enrique Finocchieto por la Academia Nacional de Medicina de Argentina. Su currículum es muy amplio. El doctor, aparte de toda la parte académica, es muy talentoso en cuanto a sus presentaciones, y una excelente persona y un gran amigo de AMPM. También es socio honorario de AMPM, así es que muy pronto será presidente de AMPM, también esperemos. Y le damos la bienvenida con un aplauso virtual y esperemos éxitos en la presentación. Dejo de compartir. Gracias por la acogida, amigos. Bueno, gracias Elena, Judith, la verdad que un gusto. Alguien que, o sea, cuando uno ve todas estas actividades, yo no entiendo cómo hacen para hacer eso, y aparte tener familia, vida y trabajo. O sea, es medio, no sé, yo siempre sospecho que son más de una persona, pero bueno, la verdad que la felicito, porque yo entiendo que esto es durísimo hacer todo este trabajo. Así que bueno, yo les agradezco la invitación y ahora voy a compartir pantalla y hablar un poquito de ligamentos de tobillo. A ver si estamos. ¿Se ve bien ahí? No sé si estamos bien. ¿Se ve bien? Listo. Yo voy a hablar un poquito de esto, que va a ser una vista general de ligamentos, de técnica, de algunas maniobras, de cómo mirarlos, porque la verdad a cualquiera de nosotros nos cae, o en la guardia, o durante el trabajo ecográfico normal de cada día, algún tobillo con dolor, y sobre todo con antecedentes de esguince, ya puede ser agudo o crónico. Ahí vienen algunas dudas que vamos a tratar de despejar, y la ecografía tiene su rol, no es un rol absoluto, por ejemplo, como un tendón de Aquiles roto, que ahí no hay nadie que pueda, digamos, decirnos nada ante un diagnóstico ecográfico, no queda nada oculto. Lo que son inestabilidades, lesiones ligamentarias, etc., podemos hablar muchas cosas, pero otras cosas quedan ocultas a la
ecografía. Entonces, como siempre, tienen que entender que cuando evaluamos ligamentos en el complejo ligamentario de tobillo, nunca están solos. No es que miramos los ligamentos, vi una lesión ligamentaria, bueno, ya está, me voy. No. Acuérdense que los ligamentos son refuerzos capsulares, ¿sí? Entonces tengo que mirar la zona articular, por lo menos los márgenes. Y normalmente muchos de los ligamentos están como son la base o el piso donde transcurren o descansan tendones. Por ejemplo, el deltoideo, el ligamento deltoideo, cara interna, el tendón tibial posterior. El calcáneo peroneo, los ligamentos peroneos. Entonces hay una íntima relación ahí. Y si hablo de un tendón, tengo que hablar también del sistema retinacular que lo mantiene en su lugar. Entonces, no existe un estudio ligamentario sin que miremos un poquito los tendones y el sistema retinacular que está al lado, y los bordes corticales o las zonas articulares, sobre todo los recesos. ¿Sí? No encuentren una lesión ligamentaria y digan, ya está, terminé, me voy. No, miren la vecindad también. La que se lleva todas las, digamos, las miradas en lesiones ligamentarias van a ser las inestabilidades. Eso lo tenemos que ver, nosotros somos países que juegan mucho fútbol, Latinoamérica se juega mucho al fútbol, entonces lo que son inversiones o versiones del tobillo están a la orden del día, y ahí vamos a tener que ver los distintos hallazgos en las imágenes. Pueden ser las rupturas ligamentarias, que eso sí vamos a poder estar viendo, y contusiones óseas, edema óseo no lo vamos a ver, luxaciones tendinosas asociadas sí, es en las causas agudas, y después las crónicas, que puede haber las secuelas, que pueden ser fibrosis, inestabilidades o sensación de inestabilidad, lesiones osteocondrales, derrames articulares, tendinopatías, etc. Esto nos lleva a que yo el otro día estaba preparando la clase y le pregunté a un traumatólogo, por meterle duda, pero ¿para qué le piden ecografía un traumatólogo a un esguince? Si ellos con placa simple y con análisis clínico ya saben más o menos si es un tobillo que quedó inestable, lesionado o no. El tema es que muchas veces hay patología asociada y aparte, si no es tan útil en el agudo, no por diagnóstico, sino por patología asociada, como les dije antes, lo que sí sirve mucho la ecografía es cuando hay un dolor crónico, ¿sí? Cuando tiene un dolor puntual, superficial, crónico, la ecografía puede ser de mucha ayuda. La ecografía con Doppler, que lo vamos a ver en un segundito. Entonces, para evaluar el cuadrilátero, que es el tobillo, van a tener que ver la cara anterior, la cara medial, lateral, y la posterior se puede ver, pero el ligamento que está ahí, que es el peroneo, tibio peroneo posterior, el peroneo calcáneo posterior, peroneo astragalino posterior, son tan fuertes que normalmente no hay gran cantidad de patologías, salvo una luxación tan grande que se le va a salir el astrágalo del lugar, más o menos, para poder lesionar ese sector. Entonces vamos a lo más frecuente. Primero empecemos por la cara anterior. Tenemos el ligamento tibio peroneo anterior, ¿sí? Que está en la parte más alta del tobillo, entre el tobillo y ya el margen inferior de la pierna, lo vemos en este sector. Tenemos los tendones en la cara anterior, el tibial anterior, el extensor del hallux, el común, y después el ligamento tibio peroneo. Esto muchas veces pasa desapercibido en resonancia porque no hacen los cortes tan altos, o solamente están los primeros cortes y no los miran, y en ecografía, porque miran el peroneo astragalino anterior o el lateral, y si no ven nada se van. O sea, mucho cuidado por pasar por alto este ligamento. ¿Cómo lo evaluamos a este ligamento? Tenemos que decirle al paciente que ponga flexión dorsal del pie, ¿sí? O sea, el pie hacia arriba, y ¿esto qué va a hacer? Que el astrágalo trate de salir de su lugar y empuje. Acá tenemos al malleolo tibial y el malleolo peroneo para los costados. Esto hace que tiren de las puntas de este ligamento, acuérdense que es el tibio peroneo anterior. Si yo el peroné lo tiro para un lado y la tibia para el otro, el que está aguantando es el ligamento tibio peroneo anterior. Y al estirarlo y poner el transductor bien apoyado, miren cómo estoy lateral casi, ¿sí? No estoy adelante, estoy sobre el margen lateral. Pongo una punta del transductor en el malleolo peroneo y el otro solo hacia la tibia, y va a aparecer este ligamento tibio peroneo anterior. Si no lo encuentran, suban un poco y bajen un poco y lo van a ver en esta posición.
¿sí? Miren, la entesis está regular, el ligamento también, el patrón de fibra respetado, el espesor normal y la entesis normal. Y acá podemos tener un poquito de líquido en plano profundo, pero se ve bien. En caso de una caída con una rotación lateral, ¿sí? Y una tendencia anterior del astrágalo, puede producirse la ruptura de este ligamento, acompañado también más hacia arriba por la sindesmosis, y puede también la línea de fuerza, se escapa para arriba, después puede terminar una fractura del peroné. Miren la diferencia que tenemos entre un ligamento normal tenso y este tipo de pacientes que lo pueden hacer de pie y acostado para evaluar con carga y sin carga la pérdida del patrón fibrilar, la irregularidad, esta es tibia, este es peroné, esta es toda una zona de irregularidad, abombamiento y líquido por una ruptura del ligamento tibio peroneo anterior. ¿Sí? Otra cosa importante, si es agudo va a tener dolor a la palpación ecográfica. Y si vimos, si ustedes ven el dibujo que estaba acá, sabemos que si evaluamos un tibio peroneo anterior, también tenemos que ver la membrana interósea. ¿Sí? La membrana interósea está compuesta por colágeno compacto que va en plano profundo desde la tibia, que encontramos acá, hasta el peroné. Es como si fuera una aponeurosis, como si fuera la división en una hernia de la fascia transversalis. Todo lo que está de acá para arriba es compartimento anterior, y todo lo que está de acá para abajo en profundidad es compartimento posterior. Miren qué claro lo veo acá, y en este paciente una ruptura completa de la membrana interósea, y se desdibujó y hay edema en los planos musculares. ¿Cómo le evaluamos esa membrana? Es muy fácil, buscamos el tibio peroneo anterior, y posteriormente apoyamos el transductor en busca de esta imagen. Peroné de un lado, tibia del otro, y línea blanca en plano profundo detrás de los músculos. Le ponemos la mano atrás y con el índice y el medio empujamos de atrás para adelante, o de abajo para arriba, ¿sí? Ese es el movimiento que tenemos que hacer, palpando en el medio entre los dos huesos. Y cuando hacemos los movimientos, mandamos toda la masa muscular hacia arriba, y esto vemos cómo se abomba la membrana interósea, pero no hay interrupción ni pasaje de tejido muscular de un lado hacia otro, y el patrón fibrilar está normal. Con eso tenemos tranquilidad que está todo bien, y seguimos nuestro examen ecográfico. Bien, eso es con respecto a la cara anterior. Si nos vamos a la cara medial, tenemos el ligamento deltoideo. Este ligamento es un abanico, es bastante molesto porque tiene fascículos para un lado, para el otro. No es como los otros que apoyamos el transductor en un lugar y ya lo vimos. Si acá ponemos el transductor hacia atrás, vimos un fascículo, el posterior. Si lo ponemos al medio, vemos el medio, y si lo apoyamos hacia adelante, el anterior. O sea que yo puedo apoyar en el medio y decir el ligamento deltoideo está todo bien, pero no evalué todas sus partes. Entonces, mucho cuidado, porque si el ligamento deltoideo es un abanico, el transductor lo tienen que mover como un abanico para cubrir todo. Fíjense cómo tiene una parte que va hasta el escafoides, otra que va a la zona desde el maleo interno hasta el astrágalo, y otra que va por el astrágalo y también hacia el calcáneo. ¿Sí? Tiene íntima relación en una parte con el tendón tibial posterior, lo mismo que el superomedial del sprint, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el ligamento deltoideo hay que estudiarlo por partes. Muchas veces en flexión dorsal del pie estiramos y podemos verlo muy bien. Fíjense con la imagen ecográfica, puede empezar de atrás para adelante, ¿sí? El pie puede estar en 90 grados y posteriormente en flexión. Ahora les voy a mostrar un poco cómo es la técnica ecográfica con respecto a la orientación para evitar anisotropías, pero miren qué bien que puedo ver desde el maleolo tibial hasta el astrágalo las fibras profundas y parte de las superficiales de este ligamento deltoideo, que se divide en dos partes. Una superficial, que va hasta el sustentaculum tali, que la ven acá, esta es la parte media, maleolo tibial, este es el sustentaculum tali, fibras superficiales. Y acá más abajo, las fibras profundas del ligamento deltoideo. Más allá de eso está la articulación. Y acá la zona más anterior, este es el astrágalo, y estas son las fibras más profundas. ¿Ven? Como esta es casi la superficie articular, esto es cartílago del astrágalo. Y este es el ligamento deltoideo. Si yo lo rompo, voy a tener líquido articular que va a salir por acá. ¿Sí? Son las tres partes, los tres pasos para verlo, pero tengo este problema. Si yo apoyo el transductor normalmente, este es el maleolo
tibial, margen del astrágalo en una vista coronal, como veo acá. Y estas son las fibras más superficiales, que van al sustentáculo. Fíjense como yo tengo acá una zona de anisotropía, no sé si está roto o no el haz profundo, que es importante saber si está roto o no el haz profundo. Si yo pongo gel y levanto el transductor, oriento el transductor paralelo a las fibras, no al tobillo. Acá ya no me importa el tobillo, sino que me importan las fibras del ligamento. Entonces voy a tener que orientar el transductor hacia las fibras para ponerlas en paralelo. Acá tengo gel de esta cuña, y acá puse una cuña con gel. Esto úsenlo para el lado interno, pero también para el lado externo. Y así puedo diferenciar lo que era anisotrópico, ya no lo es más. Otra cosa que puedo hacer es movimientos y maniobras dinámicas para evaluar el haz profundo y el haz superficial. Pongo el sector medio, el transductor, y fíjense como yo siempre trato de estudiar el tobillo con el pie colgando. Lo giro hacia un lado, lo pongo en decúbito lateral, en decúbito dorsal, hacia adentro o hacia afuera, pero siempre esto me da la libertad de movimiento para hacer estas maniobras de estrés, inversión, eversión, flexo, extensión, y estudiar en forma dinámica todos los ligamentos. No les recomiendo, salvo para ver algo muy puntual, tener el pie apoyado en la camilla. Si ustedes quieren generar estrés, con la mano le generan el estrés y el grado de estrés, el grado de tensión lo generan ustedes. Fíjense, maleolo tibial, margen del astrágalo, sustentáculum tali, fibras superficiales del ligamento deltoideo y fibras profundas con la anisotropía que dijimos recién. Nosotros hacemos estos movimientos acá y evaluamos la dinámica y cómo se va bombando este ligamento de profundidad a superficie, y este es el receso articular. ¿Sí? Acá vemos el receso articular tibio-astragalino y las fibras deltoideas indemnes que se mueven en tensión y en relajación. Esto es lo mismo, si ustedes no elongan las fibras y ustedes lo ven en neutro, pueden llegar a ver todo esto irregular y van a creer que hay rupturas o que hay distensiones parciales y solamente es la fibra pegando la curva y yendo a la zona de inserción. Tienen que hacer una eversión del pie y por lo tanto una tensión de fibras con un ángulo o una cuña de gel, lo van a ver perfectamente bien. Esta es la imagen de una microbobina en resonancia magnética, parte profunda y parte superficial. Recuerden esto, haz profundo del ligamento deltoideo está cerca de la articulación tibio-astragalina, y esto tiene importancia porque si esto se rompe y queda el tejido suelto, esto lo muerde como si se mordiera en la lengua, y el paciente termina con un pinzamiento, una fibrosis, y se tiene que operar. Y ese es un diagnóstico ecográfico. Ese es un muy buen diagnóstico ecográfico. Acá tenemos la parte profunda, la parte superficial, y lo que les quiero decir es la íntima relación con este tendón, que es el tibial posterior. Bien, en casos de eversión del pie, si se va hacia afuera, el pie y el tobillo estira el margen interno, se produce la ruptura del ligamento y la salida de líquido de la articulación hasta la zona de los tendones internos. Puede haber avulsiones corticales, astragalinas o del maleolo, y también puede haber rupturas y fracturas del maleolo peroneo y de la membrana interósea. Las lesiones agudas, vamos a ver esto, ¿sí? El pasaje de líquido y la interrupción de fibras del ligamento deltoideo. ¿Sí? Acá vemos el líquido, el maleolo tibial, y lo mismo podemos ver en estos sectores en la resonancia magnética. O podemos ver en formas más crónicas una calcificación en el maleolo tibial por debajo, donde tendrían que estar las fibras del ligamento deltoideo. Esto es una fractura del maleolo tibial, pueden ser pequeñas avulsiones y posteriores calcificaciones. Ahora, esto cuando lo vemos, ¿es importante? Y depende, ¿tiene clínica o no tiene clínica? ¿Qué tengo que hacer? Le pongo power color, ¿tiene vascularización y dolor a la compresión? Es significativo. ¿No le duele nada? Y lo aprieto y no pasa nada, entonces no hay ningún problema. Si yo veo vascularización en este sector que se mete entre el fragmento y el margen del maleolo y duele, entonces sí es significativo. ¿Sí? Entonces, un calcio solo no es importante, es algo que tenga clínica asociada y un power positivo. ¿Por qué?
Porque todo el tejido que sobra en un plano profundo del ligamento deltoideo se mete en la articulación, ¿sí? Y el cuerpo, cualquier borde libre que le sobre, ya sea un pedazo de tendón, un pedazo de cápsula, ligamento sinovial, no lo reconoce como propio, lo ataca con una reacción inflamatoria y van a tener una bruta sinovitis con mucho dolor y un pinzamiento interno. Y esto es lo que va a pasar. Este era un paciente que había tenido un esguince externo y venía con dolor interno crónico. Entonces, lo vamos a ver después por el mecanismo, lo que produjo fue un pinzamiento con ruptura del as profundo y se veía toda esta pelota de tejido por debajo del malero que tenía power positivo. Este paciente entonces tenía un pinzamiento medial por un antecedente de esguince externo que mordió esto y produjo una ruptura del ligamento deltoideo del as profundo, y esta pelota de un artículo es lo que se ve en la artroscopía y es lo que hay que sacar y limar, digamos, de alguna forma, para evitar el proceso inflamatorio que se ve acá. Se puede ver también por arterresonancia, sí, se puede ver por resonancia magnética con contraste también, pero la ecografía es muy buen método, sobre todo porque localizamos la zona de dolor en coincidencia con la patología. Y posteriormente este paciente se operó, se hizo el debridamiento y anduvo muy bien. Bien, te llamamos que el tendón del tibial posterior se relacionaba con el ligamento deltoideo. Pero más adelante el tibial posterior sigue su camino y aparece otro ligamento de la cara interna en la zona del tobillo-pie, que es el spring, ¿sí? Que es el calcáneo escafoideo. Es un ligamento que era antes muy de moda, ahora ya no está tan de moda, pero sí sabemos que tiene una íntima relación con el tendón tibial posterior que está acá, y que sostiene, como si fuera una mano, al margen astragalinos, parte de la cabeza del astrágalo, está sostenido por este ligamento spring. Y en los pacientes que tienen una pérdida del arco plantar, se rompe este ligamento y el que aguanta todo, el que sostiene todo, sería el tendón tibial posterior. Normalmente el espesor es de menos de 5 milímetros, y esto es lo que vemos, ¿sí? El astrágalo, el calcáneo, el ligamento calcáneo escafoideo y el tendón tibial posterior. Todo este sistema ligamentario y tendinoso sostiene la cabeza del astrágalo o el margen astragalino adyacente para que no se caiga en un arco plantar vencido. Bien. ¿Y cómo lo podemos ver a este ligamento? ¿Sí? Este ligamento, que es el ligamento, el superomedial del spring, si no lo encuentro, ¿qué hago? Primero, sigo el tendón tibial posterior, que lo tengo acá, lo sigo en axial, lo sigo, y de repente me encuentro con un tejido fibrilar que le hace como la cama a este tendón tibial posterior en axial. Y abajo aparece como una cabeza de un hueso redondo y pericogénico, como si fuera la cabeza del húmero, una zona redonda y pericogénica, un hueso. Estos tres, el tendón, ¿sí? El ligamento que es plano y la cabeza esta redonda astragalina, es donde ustedes tienen que parar y hacer esta maniobra, hacer un estrés interno, inversión y eversión sin mover el transductor, y lo que van a ver es cómo esta cabeza astragalina se hunde, después sube en este sector, se hunde y después sube, empujando, ¿sí? Va para abajo, y acá pueden ver el ligamento calcáneo escafoideo superomedial, acá lo van a ver si está roto, si está engrosado, si se mete líquido, y ahí después lo empujan, ¡tac! ¿Sí? Para un lado y para el otro. Así lo pueden evaluar, es en forma muy sencilla. Sigo el tibial posterior, encuentro tibial posterior, patrón fibrilar, así que le hace el piso y la cabeza redonda del astrágalo, me quedo en axial y muevo para adentro y para afuera, nada más. Y ahí pueden evaluar este ligamento y ver si hay una ruptura, una alteración. Fíjense acá, tengo la misma cabeza redonda, parte de este ligamento, y acá redondo el tendón tibial posterior, que sería esto, ¿sí? La parte del tendón tibial posterior, el astrágalo y la zona de el ligamento spring. ¿Qué hice acá?
hice las maniobras y fíjense cómo se metió líquido en este ligamento que está roto, ¿sí? Se metió líquido desde la cabeza astragalina hasta la zona del tibial posterior, con lo cual esto está roto y esto va a tener que ser solucionado por algún tipo de cirugía. Antes se suturaba esto, ahora se fija muchas veces parte de la articulación del medio pie y con eso se terminó. Hay operaciones son mucho más cruentas que no vienen en el caso. En este caso, esa ruptura se vio, que la pinza está metida en ese agujero y el diagnóstico fue ecográfico. ¿Qué hicimos nosotros? Eso fue una fantasía erótica que hicimos hace un tiempo y lo presentamos, que era una artorresonancia del spring. Con ecografía nos metíamos en la articulación astrágalo-escafoidea, metíamos un poquito de contraste, ¿y qué pasaba? El líquido se metía en el astrágalo, y si se rompía el spring, el líquido se metía en la vaina del tibial posterior. ¿Ven? Esta es la cabeza del astrágalo, este es el contraste que nosotros metimos, que era gadolinio, líquido, etc. Y este es el tendón tibial posterior. Como el spring es el piso del tibial posterior, se rompe, lo rellenó y ya tenemos el diagnóstico. Y en resonancia magnética vemos cómo inyectamos por un lado y se tiñó el peritendón. Ya tenemos la certeza de una ruptura completa del spring. Se puede hacer con ecografía, se puede hacer con resonancia, se puede hacer hasta la fantasía esta de una artroresonancia o artrosonografía. O sea que este tipo de ligamentos internos, y lo que les dije yo, la íntima relación con los tendones, que nunca hay que dejar de evaluar, la podemos hacer mediante múltiples métodos. Ahora vamos a la cara lateral. Bien, la cara lateral es el típico, ¿no? Estás jugando al fútbol, me esguincé, me duele el lado externo. Todo el mundo seguramente, si hacemos ecografía entre todas las personas que están acá, montones de ustedes se esguinzaron, montones de ustedes tienen distintos grados de ruptura de la cara lateral, pero algunos van a tener todavía molestias o alguna sensación de inestabilidad. Así que siempre hay que estudiar no solamente el sistema ligamentario, sino también los tendones peroneos. Y después, más atrás, el ligamento peroneo calcáneo. Lo pueden hacer fijo o lo pueden hacer normalmente con el pie colgando. Recuerden que está el ligamento peroneo astragalino anterior. Hay también una banda, una superior, está muy de moda. Yo lo estuve tratando de buscar para la clase y la verdad que lo encontré en un solo paciente y tiene montones de variantes anatómicas, pero bueno, ahora se le está dando mucha importancia por el tema quirúrgico de las inestabilidades. Lo importante de este ligamento, traten de hacer una inversión del pie para tensarlo un poco. Miren el contenido líquido en el peroneo astragalino anterior, la tensión de las fibras, la entesis normal, el mismo espesor más o menos en todo el ancho, en todo el largo del tendón. O sea, no solamente miren el tendón. ¿Cómo están los márgenes? ¿Está el mismo espesor? ¿Puedo ver un patrón de fibras? Eso es muy, muy importante. Y se da muy frecuentemente en pacientes jóvenes, lesiones deportivas, tienen muy buen pronóstico. La mayoría de los pacientes, incluso con clínica, una radiografía en estrés o con carga, ya tienen el diagnóstico, hacen el tratamiento y no se pide mucha ecografía de esto. Pero a veces les va a caer y tienen que hacer un buen diagnóstico. Los puntos que tenemos que ver, fíjense cómo estoy poniendo el pie hacia adentro, estoy haciendo una inversión del pie y estoy estirando el peroneo astragalino anterior, pero miren el número 3, este es el deltoideo, más profundo. También se rompe en un esguince externo, en una inversión del pie. ¿Y eso por qué? Porque si yo esto lo estiro, esto lo cierro, y sería como el maleolo y el astrágalo, sería como si con los dientes se muerden la lengua. Estarían mordiendo el haz profundo del deltoideo. Por eso un esguince lateral puede ser que venga a la larga con dolor interno, y ustedes dicen, pero si te esguinzaste de afuera, ¿por qué te duele adentro? Ahí van corriendo a buscar el haz profundo del ligamento deltoideo. Fíjense, lo dividen en distintos grados, este lo clasificamos, y a veces no, esto dependerá de cada uno si lo quiere hacer o no. En el primero, el grado 1, no hay una interrupción, pero tengo una pérdida de fibras y está grueso, está más grueso en la parte distal que en la parte proximal. Este es peroné, este es astral y este es líquido, tiene más líquido, está más engrosado, ¿sí? Acá ven en la resonancia magnética lo mismo, un mayor engrosamiento, pero mantengo las fibras y la tensión, no hay una ruptura. En un grado 2, fíjense en este caso, como yo tengo
el ligamento, el plano profundo bien, pero el plano superficial está interrumpido porque tiene una ruptura de fibras, ya perdí el patrón de fibras, ¿sí? Entonces, esta es una ruptura grado 2 parcial. Todavía con tratamiento conservador estos andan muy bien en la resonancia, se empieza a desdibujar el ligamento, pero estos pequeños vasos no se caen porque todavía hay sustancia que los mantiene, que es la parte profunda. Y ya en un grado 3, si se fijan, acá veo en la resonancia el ligamento peroneo astragaliano anterior, la interrupción del mismo y la grasa que se cae, se hunde en el líquido articular. Y acá lo mismo, este es el peroné, esto es el astrágalo, y este es el ligamento que está como suelto, como si fuera una bandera flameando en este sector, y ahora ya no tengo solamente líquido en el margen articular, salió por el costado y está por encima de este ligamento. Es un grado 3, una ruptura completa en la inserción distal. Por lo menos vemos que no hay avulsiones ni problemas de ese tipo, pero sí una ruptura completa. Esto es para que vean la diferencia entre este es un grado 3 con una ruptura, y esto es un grado, uno normal, con tensión conservada, con el líquido donde tiene que estar, y el espesor parejito de un lado y de otro. ¿Cómo lo pueden evaluar a esto también? Y tienen que tensarlo un poco hacia afuera, haciendo lo mismo que hace el mecanismo de lesión, y después, hacemos, yo me gusta hacer una maniobra de compresión. Primero intento tensarlo, después aprieto. Con buen gel, entre el maléolo y el astrágalo, lo empiezo a apretar un poco. Si ustedes se fijan, este que es un esguince que tenía mucho edema, yo aprieto, y lo que estoy desplazando acá es la grasa superficial, pero el ligamento que va de este lado a este lado, no lo puedo ni mover, ¿sí? Desplazo la grasa arriba, pero el plano profundo ligamentario no lo puedo mover. En cambio, en este caso, aprieto desde arriba, y acá se está modificando como si pudiera comprimir la grasa entre el maléolo y el astrágalo. Ahí tendría que haber ligamento, tendría que estar tenso, y este más todavía, hago las maniobras de compresión, lo puedo hundir directamente entre el líquido hacia la superficie articular astragalina. Entonces, tenso el ligamento, lo comprimo, eso lo hago en todos lados. No tense mucho, porque si no va a pasar de un grado 2 a un grado 3, que nadie lo quiere. Y esto, si yo voy un poco más arriba de un ligamento normal, cuidado, porque tengo la grasita. Esta grasita es normal. Digo, bueno, se rompió. Bajo un poco y encuentro el ligamento peroneo astragalino anterior, y veo que no, que solamente yo estaba muy, muy arriba, y el ligamento está conservado. Ahora seguimos. Pero nunca se olviden que asociado a lesiones ligamentarias externas, ligamento, retinaculum peroneo, puedo terminar con esto. Este paciente había tenido un esguince lateral muy importante, rompió ligamentos, pero también rompió, la lesión siguió por el periósteo y rompió el sistema retinacular de los tendones peroneos, que terminamos en una inestabilidad de los tendones peroneos, sin problemas ligamentarios, pero sí tendinosos. Entonces, cuando yo estudio el sistema ligamentario anterolateral, nunca me voy sin dar una mirada y algunas maniobras de estrés sobre los tendones peroneos del sistema retinacular. Así como nunca me voy del spring y del deltoideo sin mirar al tibial posterior. Y al final tenemos la parte posterior, que es el ligamento calcáneo peroneo. Ya vi la parte anterior, el peroneo, empecé de arriba, tibio peroneo anterior, peroneo astragalino anterior y calcáneo peroneo. Si el calcáneo peroneo es de los últimos que se rompen, las rupturas suelen ir más de arriba hacia abajo, puede estar asociado al peroneo astragalino anterior y transformar un grado 2 en un grado 3 por la asociación de estos dos ligamentos. Si ustedes se fijan, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, estos dos tendones peroneos y el ligamento les hace como una hamaca donde descansan los tendones peroneos. Por atrás de ellos tenemos el sistema articular entre el astrágalo y el calcáneo, que está separado por la cápsula y por el ligamento calcáneo peroneo. O sea que si yo rompiera cápsula y rompiera ligamento, el líquido libremente va a envolver a estos dos tendones, que es un signo indirecto. Acá vemos la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, el líquido peroneo
corto, peroneo largo, parte del ligamento que está acá. El líquido, si se rompe el ligamento, va a pasar de acá hasta la vaina tendinosa. Que eso es lo que estamos viendo, y acá vemos lo que les dije antes, el ligamento en tensión. Esto me lo enseñó Mauro Brandao, que tienen que hacer el pie hacia arriba, una dorsiflexión del pie, entran por atrás, con el paciente boca abajo, también boca arriba lo pueden ver, pero así es un poco más cómodo, tensan con dorsiflexión del pie, y el ligamento calcáneo peroneo empuja hacia arriba a los tendones peroneos. Acá lo podemos ver, el ligamento va hacia abajo, acá lo tengo, y va un poquito hacia abajo y hacia arriba, y los tendones están bien, y los movimientos que hacemos son de dorsiflexión del pie. ¿Sí? Siempre el mayor problema que uno tiene es que el paciente quiere ayudar. Entonces yo les diría que para hacer esta maniobra, uno dice, no me ayude, relájese. Yo al paciente digo, esto es como un baile, déjese llevar como si fuera un baile. Esto es mucho más incómodo hacer un poquito boca arriba, si uno es diestro, hay que hacerlo con la izquierda, con la derecha. Boca abajo resulta más fácil, ¿sí? Hacen una dorsiflexión del pie, lo estiro bien, y ahí lo tengo. Y cuando hay patología, vamos a tener siempre lo mismo, una pérdida del patrón fibrilar, un ensanchamiento, acá vemos un marcado engrosamiento del ligamento, acá están los tendones peroneos y el maléolo, y después el líquido pasando de profundidad a superficie, y acá el líquido rodeando la vaina de los tendones porque está comunicando con la articulación. ¿Sí? Esto es lo que pasó, se rompió el ligamento y el líquido pasa a la vaina. El líquido pasa acá a la vaina de los tendones peroneos, que es lo mismo que vimos acá, el líquido pasando a la vaina y acá rodeándolos, como signo indirecto, y a veces uno puede hablar de un grado 4 con la combinación del peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo, y acá sí está la opción quirúrgica. Entonces, todos estos casos pueden ser agudos, que los tenemos que ver, la patología asociada, los ligamentos, las maniobras dinámicas de tensión, de flexión, de maniobras de estrés, de buscar los ángulos con el transductor poniendo cuñas de gel. No pongan un chorizo grande de gel, sino pongan cuñas de gel para horizontalizar los ligamentos, no el tobillo, los ligamentos. Y esto sirve para ver las inestabilidades crónicas que vienen a la consulta porque el paciente hace todo el tratamiento y no anda bien. Miren todas las cosas que no vamos a poder ver: lesiones osteocondrales, lesiones del seno del tarso, cuerpos libres, que a veces los podemos encontrar, pero si no los vemos, puede ser que no estén. Fracturas, que a veces podemos ver, pero a veces pueden estar ocultas. Y los cambios degenerativos articulares. Esto, el edema óseo, el paciente tiene un esguince con gran edema óseo y nosotros no vamos a ver absolutamente nada. Pero ¿cuál es la sospecha? Si no ven nada y ven líquido articular, no duden, díganle que ven aumento en el líquido articular tibio astragalino y que pedir una resonancia magnética. O sea, con este tipo de patología no hay que jugar a ganarle a la resonancia. Directamente lo que tienen que hacer es, no le veo nada, pero le veo algo indirecto, le pongo, hagan una resonancia magnética para ver edema óseo o patología articular. Voy a mostrar unos últimos dos casos, que era un paciente que tenía un esguince grave con fractura, se le puso una placa, se había operado y reparado y estaba con mucho dolor, y lo que encontramos es la gran ventaja de la ecografía. La ecografía puede localizar el punto gatillo doloroso. Me parece que eso es fundamental, y ustedes como ecografistas tienen que tener el ecógrafo en la mano y la aguja y la jeringa en el bolsillo. Se los aviso, si ustedes no la tienen en el bolsillo, alguien más se la va a sacar a usted y la va a usar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes ven cambios morfológicos, aprietan con el dedo, el paciente refiere dolor en este sector, y lo que tenía en la zona peroneo astragalina, en el margen lateral, era una gran fibrosis en el medio pie, rodeando los tendones extensores en la cara anterior, con un engrosamiento del área ligamentaria, ¿sí? El paciente, nosotros palpatoriamente y con Power Doppler le decimos, mire, el problema no es la zona de esguince, no es la zona de avulsión, sino es el gran tejido fibrótico que tiene en este sector. Le podemos ofrecer una hidrodisección de un test de lidocaína. Se hizo después una resonancia magnética, yo puedo rescatar esto, me lo mandó el paciente, y esta era la zona de gran fibrosis
que tenía en este sector entre el margen del astrágalo, calcáneo y el borde lateral. Y por eso es muy importante la localización ecográfica, la palpación ecográfica y después eventualmente el test de lidocaína y la infiltración. Por ejemplo, este otro caso, tenía dolor interno posterior a esguince. Miren el tendón tibial posterior, el maléolo, el paquete básculo nervioso tibial posterior, tenía el nervio tibial posterior y acá apareció una pequeña calcificación. Palpatoriamente le dolía mucho ese sector, pero no sabíamos si era el nervio, si era la zona del calcio, si era algo de fibrosis en un plano profundo del ligamento deltoideo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La sospecha que era este sector, le propusimos un test de lidocaína, como el dolor era un TINEL positivo, nos metimos con la aguja cerca del nervio tibial posterior, hicimos una hidrodisección y separamos el fragmento óseo, que está acá, lo hidrodisecamos y el nervio quedó en otro sector, y el paciente se fue completamente asintomático, le pusimos un poquito de corticoide y estuvo muy bien. Con eso, ¿qué quiere decir? Que podemos tener cambios morfológicos, patología palpatoria, pero con la eco también podemos pedir o dar la certeza del test de lidocaína, y eso sería para una clase aparte, pero es muy importante. Entonces, el ultrasonido en lesiones ligamentarias del tobillo tienen que ver, primero, punto de dolor, y pregunten, ¿para dónde se torció? ¿Para una esguince? ¿Para una inversión? ¿Tuvo una eversión? ¿Qué es lo que tuvo? Y después de eso, ¿qué le dolió? ¿Le duele la parte interna, la parte externa? El punto de dolor, ahí ponen el transductor. El transductor evalúan las superficies corticales, el ligamento, y el transductor lo angulan al ligamento, no al tobillo ni a los maléolos. Cuña de Gel. Después, tendones adyacentes y maniobras de estrés. Segundo punto, si ustedes tienen sospecha de patología y no ven nada, no van a hacer una vergüenza que sugieran una resonancia magnética. Siempre usen Doppler para ver zonas de hipervascularización asociadas con puntos gatillos dolorosos, y si tienen sospecha de algo y no están seguros, test de lidocaína con guía de intervencionismo. Y el valor dinámico de la ecografía siempre evalúen asociación tendinosas de patología de tibial posterior, patología de inestabilidades y rupturas. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya gustado. Excelente, Guillermo, muchas gracias. Muy buenas imágenes, muy didáctico. Felicita, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Guillermo, estamos muy contentos de tenerte, estamos haciendo tu clase muy buena y te están saludando varios colegas. Hemos llegado a 105 participantes, Guillermo. Conforme avanzamos, la gente Y iba tenemos un ingresando. alumno de Portugal, el doctor Ángelo Vázquez, un amigo, el doctor Ángelo Vázquez de Portugal. Sí. Ahí ya creo que son las 3 de la mañana, por ahí está fiel seguidor de AMPM. También tenemos a Stephanie de Chile. Tenemos al doctor Naula de Ecuador, que también tiene una preguntita por ahí, creo. Tenemos médicos también están conectados de Paraguay. Han mandado saludos de Venezuela, o sea que ya AMPM es internacional, gracias a Guillermo Zulay. Ya sabíamos que la charla iba a ser no. exitosa. Unas Sí, preguntitas toda por la ahí, ¿no? gente pedía tobillo, Guillermo. Es una de las articulaciones que cuesta trabajo, que que hay bastante pinzamiento, que el paciente refiere bastante dolor antes, después de la operación. Entonces siempre los colegas están tratando a esos pacientes. Pero sin más, las preguntas están acá. Y nos dicen un colega, ¿qué medidas en centímetros o milímetros ecográficas tienen los principales ligamentos normales del tobillo, ¿no? Ni loco, no, ni borracho. O sea, no me voy a poner a medir los ligamentos, pero ni, no sé, ni que me paguen en dólares, eso que estamos devaluados en la Argentina, pero, o sea, el tema es el siguiente. Ponele que te viene un basquetbolista de 2,10 metros y una señora de 1,30 metros. ¿Y cómo es la escala para que va a ser 3 veces más el del basquetbolista, si es que lo tiene todavía, más que la señora? Entonces, el tema de las medidas, yo te diría, comparar con el lado contralateral y la estructura. O sea, cualquier ligamento vos tenés siempre, yo soy un Alzheimer crónico, entonces, si yo me tengo que acordar cómo se escribe Osgood-Schlatter, cada vez que lo tengo que escribir, lo tengo que buscar por internet. Cada vez que me tengo que acordar un valor, una medida, lo tengo que buscar por internet. Como me cansa, anda lo básico. Un ligamento, colágeno compacto.
Colágeno compacto, patrón de fibras, parejito, no es como una unión miotendinosa, que tienes una parte chiquita, otra grande. Va a ser parejo, ligamento va de hueso a hueso. Entonces busca una punta en un hueso, una punta en otro hueso, y un haz de fibras homogéneo, con patrón fibrilar horizontal normal, tipo paquetito, estás bien. Si mide 3 milímetros más, 3 milímetros menos, no te importa. Ahora, si no tiene patrón de fibras, si es asimétrico, si cuando lo apretás empieza a bailar para un lado, ahí sí te importa. Gracias, Guillermo. Vamos con la siguiente pregunta. José Antonio nos pregunta especificidad y probabilidad diagnóstica del ultrasonido MSK en esguince del tobillo y en el pinzamiento anterolateral del mismo. Mirá, yo no sé, no te manejo los porcentajes, olvídate, no sé si es el 25 o el 34, pero si vos tenés dolor anterolateral, antecedente de esguince, sí la ecografía es útil. ¿Por qué? Porque vas a ver, podés llegar a ver las zonas de fibrosis y de atrapamiento en la zona entre el margen del peroné, el astrágalo y el borde lateral. Y haces las maniobras y el paciente te dice, "Ay, ahí me duele", o le haces que pise, bueno, pise. Yo me agacho un poco, pongo el traductor, inclines un poquito, lo pones arriba de un escalón, y le puedes reproducir la clínica, que ahí sí ves si tenés que la parte del peroné, la parte del astrágalo, hace un pinzamiento, si te sobra tejido, y si con Power Color tenés una sinovitis reactiva a eso. Entonces ya tenés el diagnóstico. O sea, te juro que yo no sé si es el 30, el 35. Ahora, si tenés antecedentes de 15 y dolor en esa zona, busca eso. Si lo tenés es positivo. Y si no, le decís, mirá, no veo nada, hacerle una resonancia, puede tener alguna patología articular. Y Guillermo, Gracias, para Guillermo. complementar ahí, un artículo de Jacobson ya pasado, mira, del 2010, que dice que para lesiones de peroneo astralino anterior tiene una alta, casi 100% de especificidad y sensibilidad. Claro que en manos expertas, ¿no? O sea, que sepa reconocer un ligamento, que sepa ver si está normal y con las maniobras dinámicas llegamos a bien. Y esta misma pregunta le hicieron al doctor Ravelli cuando hizo también una clase de ligamentos deltoideos acá. Y el doctor Ravelli mostró varias maniobras dinámicas que ellos hacen con la ecografía. Y mira, esto no lo va a ver la resonancia, lo dijo, ¿no? O sea, es operador dependiente, pero para bien, porque el que domina el método, bueno, llega al diagnóstico, ¿no? Depende de quién lo haga siempre, ¿no? Sí, pero lo bueno que tienen los ligamentos es que están muy accesibles, tienen anisotropía porque están angulados, pero si eliminan la anisotropía, se ponen a jugar y a mover y los van a ver, no es que están muy escondidos. Sí. Se pueden ver bien. Muy bien, siguen las preguntas. Un colega traumatólogo, doctor Víctor Naula, desde Ecuador, lo saluda y le pregunta si se puede reducir con un gancho palpador el tibial posterior cuando se luxa intraarticular, cuando el ligamento de Sprint se rompe. Son maniobras que realizan los colegas, pues, ¿no? Acerca de... O sea, para los traumatólogos, Guillermo Bertó, la ecografía solamente es una proyección de todo su anamnesis. Lógico, ¿no? Y Víctor, que es un maestro. Así que, mirá, yo de procedimiento, seguramente vos me vas a enseñar a mí, o sea, me pongo de alumno, pero el tibial posterior lo ves muy bien con ecografía, está súper accesible. Me parece que cualquier procedimiento que quieras hacer, con los recaudos necesarios, digamos, de un procedimiento mínimamente invasivo, la ecografía sí, es un golazo para un tibial posterior. Porque está, o sea, todo lo que puedes tocar con el dedo, apoyas el transductor, lo ves, entonces lo vas a poder hacer muy bien. Yo no tengo experiencia haciéndolo, cero. De meter un gancho, sacar eso, me quedo sin trabajo porque los traumatólogos del hospital no me mandarían nunca más nada, así que no me voy a meter ahí. Creo Hasta que la aguja acabamos, me Judy, meto. acabamos las preguntas, Judy, ¿no? Falta el doctor Luis Chavarría. Ah, la Chavarría, bienvenida Luis Chavarría, maestro Imposible, también. imposible que la deje. Un genio, un Le saludo. manda también muchos saludos, está muy Maestro, sí. contento con la charla. Y una pregunta que algún marcador sonográfico que nos indique o guíe al traumatólogo para que tome una decisión quirúrgica en un tobillo inestable por ruptura ligamentosa. Ahí va a ser, o sea, ecográfico una ayuda. La decisión va a ser por un tobillo inestable.
que va a ser mecánico, o no la sensación de inestabilidad, sino mesurable por radiología o por examen físico. Cuando ellos tienen un tobillo inestable, valorable clínicamente, o por imágenes con carga, con desplazamiento en la radiografía, va a ir a quirófano sí o sí. Nosotros ayudamos más que nada en la sintomatología, en el tobillo inestable o que tuvo antecedente de inestabilidad y que después está con dolores o con problemas de lado interno, lado externo, y le arrojamos un poquito de luz ahí. Pero la ecografía no es que va a definir una cirugía, salvo la asociación con patología tendinosa, por ejemplo, inestabilidades tendinosas. Ahí sí. Le decimos, mira, aparte del ligamento, tiene un peroneo que salió volando, que ellos también lo ven clínicamente, y o tiene un split del tibial posterior asociado al deltoide, y ahí sí va a ir para el lado de la cirugía. Bueno, hay muchas preguntas, Guillermo, pero ya te quedarán en el tintero para todos los colegas. De todas maneras, nosotros vamos a mandar el link de la grabación, no se preocupen. Yo sé que todos quieren va a volver estar a en el canal escuchar. de AMPM, cuando ya nos Tenés mande razón, yo no le Camilo. tenía fe, yo decía, ligamento de tobillo, ¿a quién le va a interesar? Y yo Yo te pensé, dije, Guillermo, sí, te dije. hacerle caso a las mujeres, es así, la vida es Sí, así. a la doctora, le mandamos a la Gobernaremos el presidenta de mundo, la... Guillermo. Sí, Judithita, está la presidenta de la Sociedad Paraguaya, la doctora Gela Castillo está también presente. También el Wow, qué Mil doctor bien. Gabriel disculpas, me había Jara de pedido una vez que Paraguay. fuera a dar una clase y justo no pude ir, así que mil disculpas a ella. Sí, muchas gracias Judith, muchas gracias Guillermo, Camilo de Taichi se pasó como siempre con el auspicio, esperamos la grabación para subirla al canal, y a todos los asistentes, que más de 105 alumnos, y para esta hora está muy bueno, muy bueno. Muchas gracias Sí. Judith, no sé si quieres decir una palabra. Sí, Guillermo, gracias nuevamente. Ha sido un éxito. Ya sabíamos que esto iba a pasar porque de verdad los colegas de corazón de todos los del Perú estaban muy contentos con tu charla, querían grabarla y sabíamos que esto, que tobillo siempre es una articulación que genera problemas en todos nosotros que hacemos ecografía y que nos has ayudado bastante con maniobras dinámicas y vamos a estar en este proceso. AMPM de todas maneras te da las gracias con todo el equipo y gracias también a todos los colegas que desde el otro continente te siguen escuchando, Guillermo. Gracias amigo, gracias Muchas Guillermo, gracias a hasta ustedes. pronto, prometemos no molestarte por un tiempo, hasta que ya que estés Saludos a descanses. Hasta el todos. próximo año. Un abrazo Muchas virtual, ya nos vemos, chao amigos, gracias, gracias Nos Camilo, vemos, chao, gracias. chao. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.